Hola, como por respecto del horario, vamos a comenzar porque igual el taller va a quedar grabado. Entonces, yo soy Mariana Chiguerra y yo voy a dar el taller de concesiones estratégicas y encuadres efectivos. El orden es el siguiente. Lo primero es porque ambas cosas son importantes dentro de debate y yo creo que está dividido primero en encuadres, que es específicamente para primeros discursos, y concesiones, que puede ser de ambos, pero es más fácil hacerlo en segundos discursos. Entonces, para ese tipo como de cronogramas, vamos a hablar de los encuadres y qué los hace efectivos, de las concesiones y cómo son estratégicas dentro del debate, de beneficios y retos que tienen ambas cosas y dos ejemplos muy prácticos al final. Vamos a comenzar primero con la importancia de ambas cosas. Yo creo que los encuadres es la manera más efectiva de ganar el debate desde los primeros minutos de un discurso, porque hay mucha gente que piensa que el debate se gana desde el prep time y tienen razón, el debate se gana desde ver si entendiste la moción o no entendiste la moción y tienen razón, pero para que todo eso sume un poder ganar el debate en la generalidad, tienes que encuadrar con suficiencia. Vamos a profundizar después qué es encuadrar y todo ese tipo de cosas. Pero yo creo que hay dos puntos importantes dentro de los encuadres. Lo primero es que te ayudan a probar el caso, es decir, si tu encuadre está suficientemente probado, si lo que quieres que los jueces se imaginen está suficientemente probado, en realidad los argumentos ya tienen un grado de probación mucho más grande en la comparativa y aparte te dan una ventaja sobre los demás equipos. Es decir, si los demás equipos tienen como alta oposición tiene que desencuadrarte, alta oposición tiene que jugar sobre tu encuadre y eso implica cambiar su caso, las bajas tienen que encuadrar desde otro punto de vista, eso ya hace que tengas una ventaja comparativa, incluso si eres una baja y tienes que cambiar el encuadre, tener un encuadre sólido ya te da una ventaja en sí misma porque hace que haya mucho más claridad en la mente del panel. Y las concesiones en específico, desde mi punto de vista, es la manera más estratégica de ponderar o de responder en un debate. Igual vamos a hablar después sobre cómo se ven las concesiones y qué son, pero primero yo creo que las concesiones sirven para clarificar la comparativa más importante dentro del debate. Es decir, cuando alguien concede algo dentro de un debate es porque razonablemente no es lo más importante dentro de ese debate. Entonces las concesiones ayudan a que en la mente del panel ya tengan claro qué es lo más importante y además facilitan como las ponderaciones dentro de tu propio caso, porque si ya tienes claro qué es lo más importante, ya es más fácil buscar más mecanismos para ponderar esa cosa en específico y entonces pues tenerlo más claro o que sea más fácil para el panel entenderlo. Creo que esas son las dos cosas como claras a tomar en cuenta. Vamos a empezar con los encuadres, específicamente como para primeros discursos. Cosas a considerar sobre los encuadres. En primer lugar, ¿qué son los encuadres? Yo creo que los encuadres son la caracterización del caso, como si es una moción de economía, pues razonablemente hay que pensar en qué economías, qué países en específico, qué modelos económicos están utilizando, por ejemplo, ese tipo de economía y tratar de caracterizarlos. Es decir, son modelos que no tienen tanta deuda, son modelos que solo se dan en países con mucha deuda, son modelos que solo se dan en países muy desarrollados y tratar de caracterizar cómo se ven esos países. Sí, y los encuadres van muy ligados a los impactos. Si yo quiero impactar mi caso en torno a una población vulnerable, el encuadre tiene que dejarle claro al panel que esa población vulnerable está muy mal y que mi impacto les va a ayudar en un futuro. Es decir, si la moción fuera sobre narrativas sociales, por ejemplo, sobre si la gente debería de radicalizarse contra el Estado o cualquier tipo de cosas, si el impacto va a ser que la gente está mejor cuando se radicaliza, el encuadre tiene que ser por qué la gente está tan mal sin la radicalización, como por qué la gente no tiene voz ni voto, por qué a la gente no la escuchan y dar ejemplos prácticos, como la gente se sigue manifestando en las calles y nadie hace nada. Todo ese tipo de cosas hacen que en la mente del panel tu impacto se vea mucho más necesario gracias a que ya probaste el encuadre. Entonces, cosas a considerar. Lo primero es que tiene que quedar claro desde el prep time, porque es la manera en la que vas a probar los argumentos. Si no tenemos el encuadre desde el prep time, no hay manera en la que se una con los argumentos. Tiene que ser algo que sea un consenso entre las dos personas del equipo, como qué es lo que queremos probar y cómo lo vamos a probar.
Y eso es más fácil pensarlo desde el prep time porque solo piensas en los mecanismos para probar el encuadre y ya como puedes irlos descartando, como razonablemente habrá como muchos mecanismos dentro del prep time que no se utilicen dentro del debate, esos los puedes descartar, pero hay que adaptar a cuáles van para los argumentos en sí mismos y cuáles abonan a que los argumentos funcionen y cuáles abonan a que el encuadre funcione en sí mismo. Pero eso tiene que quedar claro desde que están preparando el caso para que así sea más fácil que ambas personas dentro del equipo tengan claridad en lo que sea que van a probar, en lo que sea que estén diciendo, todo ese tipo de cosas. Lo segundo es que tienen que ser comparativos, porque hay ocasiones en las que los encuadres de los equipos tienden a favorecer, por ejemplo, solo a la bancada de gobierno o favorecer, por ejemplo, solo a la bancada de oposición. Ese tipo de encuadres no son tan comparativos, en primer lugar, porque son muy fáciles de desencuadrar. Es decir, si alta de gobierno propone un encuadre en torno a cómo las personas, como en una moción de movimientos políticos de izquierda y de derecha, si gobierno habla sobre cómo estamos en una sociedad muy woke y la gente está cambiando y así, eso, o sea, claramente favorece a gobiernos. Oposición puede levantarse y decir, en realidad eso no es cierto. Hay muchos movimientos de derecha que están funcionando en el mundo, como Milei ganando en Argentina, como en España, como en Italia, y todo ese tipo de cosas. Eso ya pone en riesgo el encuadre y eso hace que el gobierno tenga una carga extra en el segundo discurso de probar por qué el encuadre sí era cierto, que es tiempo que pudo utilizar para ponderar el caso, para probar más argumentos, para explicar, para refutar, para lo que sea. Entonces, tienen que ser idealmente encuadres comparativos. Eso, o sea, como va unido a lo del prep time, tienen que pensar qué podrá decir oposición de esta moción. ¿Cómo piensa oposición esta moción? Como si de nuestro lado de la casa este es nuestro impacto, ¿cuál es el impacto de oposición? Para pensar en el encuadre de ambos equipos, o en un encuadre en el que puedan jugar ambos equipos. Es decir, partiendo de la misma moción de movimientos sociales, pues razonablemente el encuadre de gobierno podría ser en el mundo, en varios países, hay varias ideologías políticas. Eso como oposición no lo puede negar porque es un encuadre en el que pueden jugar ambos equipos. Entonces el encuadre puede ser más en torno a cómo se ven los países que tienen ideologías políticas de derecha y por qué, si el gobierno va a intentar probar que están mal, por qué ejemplos prácticos de por qué de verdad están mal. Eso ya hace que oposición, si es que quiere desencuadrar, primero ya reconoce que sí hay varias ideologías en el mundo y que coexisten, pero segundo, tiene que desencuadrar en torno a por qué no están tan mal en la comparativa y eso es razonablemente bueno porque oposición tiene que gastar tiempo de su discurso en desencuadrarte. Cuando ya tiene menos tiempo del discurso, tiene menos tiempo para probar los argumentos y el segundo discurso tiene que hacer más cosas en la comparativa, como ponderar, terminar de explicar el caso, todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando es un encuadre comparativo, ayuda muchísimo primero a que no te desencuadren, pero segundo a que todo el debate se dé bajo la misma lógica o en los mismos términos, que en realidad termina ayudando porque así ya tú tienes el tiempo suficiente para continuar argumentando. Lo tercero es pensar qué necesito que el panel piense cuando esté evaluando mi caso. Es decir, a veces en debate lo que suele ocurrir es que pensamos, es que cuando estamos escuchando la retroalimentación después de un resultado, ¿no? Es que no me entendió, es que ese no era el impacto al que yo quería llegar, es que yo en realidad no dije eso, todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando vayamos a encuadrar, es importante pensar qué necesito que me compren o qué necesito que piensen. Por ejemplo, en una moción de sentimientos, si yo estoy tratando de probar cómo la gente valora el amor por sobre el dinero, necesito que el panel piense que el amor es más importante. O sea, necesito, eso podremos hablarlo más en las concesiones, pero puedo decir, incluso si el dinero puede comprarme amor, ¿por qué el amor genuino es más importante? Y necesito que el panel lo vea de esta manera. Necesito que el panel, como votante informada promedio, piense en experiencias en donde ha sentido amor genuino, sin intervención del dinero y todo ese tipo de cosas, y pensar razonablemente cómo lo pruebo. Es decir, si el dinero compra amor, eso ya, como probar el encuadre implica decir, como, pero razonablemente eso ya incluye una responsabilidad y ya no es amor genuino. Y parte de la argumentación tiene que ser por qué valoramos el amor genuino en sí mismo. Pero si el encuadre de por qué el amor es más importante que el dinero ya está aprobado, la argumentación pasa sola, porque ya no te tienes que preocupar tanto por probar por qué es más importante, sino porque el argumento independiente al encuadre sigue siendo como relevante dentro de la comparativa.
Eso es importante, sobre todo porque ya no nos sesgamos tanto a, es que no entendió mi caso, es como yo le di al panel todas las herramientas suficientes para que entendiera mi caso y eso sí eleva la capacidad que tiene, primero para entenderte y segundo para que ganen el debate o por lo menos como que no les vaya tan mal en una ronda. Y lo cuarto es, ¿qué pasa si tengo que desencuadrar? O sea, como hemos hablado hasta ahora sobre cómo los encuadres son importantes y eso te da una ventaja comparativa, ¿qué pasa si tengo que desencuadrar a alguien? ¿Qué pasa si yo en el prep time como imaginaba algo y el encuadre que dio gobierno ya pone en riesgo mi caso? O no se me ocurre una manera de como contradecir a gobierno, lo que sea. ¿Qué pasa si tengo que hacer eso? Lo primero es que tengo que tener claro cuál es la diferencia entre el caso o el encuadre que acaba de decir gobierno y entre mi caso. ¿En qué difieren? ¿Cuál? O sea, son totalmente contrarios, hay cosas en las que estamos de acuerdo, pero no en todo ese tipo de cosas. Entonces, al momento de desencuadrar, como razonablemente tienes menos tiempo, porque aparte de desencuadrar, como ya hablaba, tenemos que argumentar, tenemos que probar premisas, impactar, ponderar todo ese tipo de cosas. Lo primero que hay que pensar es qué hay de diferente. Y en eso que tenemos diferente del encuadre que dio gobierno a lo que yo había pensado de mi encuadre, ese es el punto que le tenemos que poner más atención. Si gobierno dice que el amor es más importante y ya encuadró cómo valoramos el amor genuino, yo desencuadrando puedo decir, incluso si ahora tengo una responsabilidad entre el amor genuino y que voy a pagar por él o lo que sea, vamos a probar porque el dinero sigue siendo más importante, porque cambia la materialidad de las personas, porque la gente no vive de amor, no sé, hay muchísimos mecanismos que podemos encontrar en muchísimos debates, en muchísimos talleres para probar ese tipo de cosas, pero esa tiene que ser la diferencia. Cómo se sienten las personas, dónde están mejor las personas, ese tipo de encuadres, ese tipo de desencuadres sigue siendo efectivo, primero porque ahora gobierno tiene la carga de, o tiene dos opciones, tiene la carga de probar porque ese encuadre sí era cierto, o tiene que jugar bajo tu encuadre y dropear el primer discurso o tratar de rescatar lo más posible del primer discurso. Y eso ya hace que tengas una ventaja comparativa dentro de, por ejemplo, el debate, porque si eso ocurre, implica que, por ejemplo, tu encuadre fue muy efectivo y ahora solo debes de preocuparte por responderle a las líneas más importantes de gobierno, pero tu desencuadre ya funcionó en la generalidad. En realidad no es tan malo, todo es debatible, a todos se le puede encontrar un hilo del que jalar y desencuadrar. Pero eso yo diría que es lo más importante. Si es que nos vemos en la necesidad de desencuadrar, lo primero es pensar qué hay de diferente entre el encuadre que yo pensé y el encuadre que dio gobierno y de eso partir para encuadrar tú, es decir, puedo ceder que el amor y el dinero son igual de importantes en la vida de la persona. Mi encuadre va en torno a cómo no todas las personas pueden sentir amor, pero todas las personas necesitan dinero. Todo ese tipo de cosas hacen ya más fácil que tu encuadre tenga más relevancia dentro del debate o por lo menos que el gobierno tenga que hacer un esfuerzo significativo para desencuadrarte o para tratar de probar su propio encuadre, todo ese tipo de cosas. El quinto es que todos los encuadres tienen que ser lo más acercados a la realidad posibles, porque, o sea, como he escuchado debates, se han dado casos en donde los encuadres son muy buenos, están muy bien probados, pero están muy alejados de la realidad. O sea, como hay muchos encuadres que pueden ser en torno a cómo las personas sufren mucho si no están, si no tienen educación privada. Las personas sufren mucho si no tienen la capacidad de, por ejemplo, expresar sus sentimientos, todo ese tipo de cosas. Yo creo que ese tipo de encuadres no son tan acercados a la realidad porque como igual pueden estar muy bien probados, pero una votante informada promedio sabe que pues no es tan importante la educación privada o puede o no tener tantos beneficios, sino es que no se lo prueban en el debate en sí mismo. Entonces, mientras más acercados estén a la realidad, mientras menos como dudas razonables tengan, mientras más sea analogable a algo que ya pase en la vida real, es mucho más fácil que se compren el encuadre, primero porque desde la mente de una votante informada promedio razonablemente pueden analogarlo a otras situaciones, puede que lo puedan entender más fácil sin que requiera de tantas explicaciones, pero aparte si razonablemente conocen cierto tipo de noticias que se leen en los periódicos, sea que haga la votante informada promedio, pues razonablemente es más fácil que los argumentos ya vayan mejor construidos en la comparativa. Y el último, sí, se puede encuadrar desde cámaras bajas. Razonablemente, los encuadres de cámaras altas sí son muy amplios, es decir, pueden ser muy a lo macro, muy contextuales, muy cómo se ven estas personas, cómo se ven estos países, todo ese tipo de cosas. Las cámaras bajas tienen un encuadre que es mucho más técnico, es decir, las cámaras bajas tienen el trabajo de como pensar qué no probaron las altas o por qué lo que probaron las altas no es tan importante.
Esas dos preguntas son claves para los encuadres desde cámaras bajas, porque desde cámaras bajas los encuadres, justo como decía, son más técnicos, entonces los encuadres pueden ir a la importancia de algo, ya no explicar ese algo porque razonablemente la alta ya lo probó. Si es que la alta no lo probó, pues las bajas también pueden hacer un encuadre bastante contextual sobre cómo se ven las cosas. Pero si las altas ya lo probaron, los encuadres desde cámaras bajas son más técnicos. Es decir, yo no voy a probar cómo se ven los países de Latinoamérica en una moción sobre países de Latinoamérica. Yo voy a probar por qué no es tan importante, por ejemplo, la seguridad en estos países. Yo voy a probar por qué la institucionalidad de estos países es lo más importante dentro del debate. Ese tipo de encuadres que son más técnicos son más útiles para cámaras bajas porque ya ayuda primero con una diferenciación de explicar por qué el caso va a ser más relevante o por qué estos argumentos o son más relevantes o son como premisas que se necesitan para entender los casos de cámaras altas. Ese tipo de debates, como ese tipo de encuadres se pueden dar desde cámaras bajas y son aún más efectivos. Es muy raro que cámaras bajas necesiten encuadrar contextualmente, es decir, dar mucho contexto y todo ese tipo de cosas, pero pues igual se puede dar el caso, ¿no? Ahora, ¿qué hace efectivo a un encuadre? Yo diría que son 4 cosas. Lo primero es qué tan cierto o acercado a la realidad está mi encuadre. Es decir, ¿estoy mintiendo? ¿Esto sí se ha dado en la vida real? Hay una manera en la que lo puedo hacer homologable a situaciones que se presenten en los periódicos, que se presenten en países, que sientan las personas, que razonablemente lo pueda experimentar cualquier persona. Todo ese tipo de cosas es lo que hacen cierto o acercado a la realidad de un encuadre. Entonces, preguntarnos qué tan cierto o acercado a la realidad está. Lo segundo, puede que mi encuadre esté sesgado, es decir, estoy tratando de probar algo que solo se puede dar en gobierno y es muy poco comparativo, es decir, que estoy jugando en el peor caso de oposición. Mi encuadre también puede estar sesgado a mis argumentos. Como yo creo que mis argumentos razonablemente son lo más importante dentro de un debate que quiero ganar, pero me estoy sesgando y estoy tratando de probar algo que no puedo probar o estoy tratando de cerrar el debate a un caso muy tramposo en el que como oposiciones ya no me pueda responder o todo ese tipo de cosas, porque eso hace que se le reste persuasión al caso en sí mismo y eso hace que tengas menos ventajas dentro del debate o que por lo menos ya no puedan hacer tanto engage contigo si es que tu encuadre está muy sesgado. Lo tercero es, ¿qué estoy tratando de probar? ¿Por qué quiero hacer este encuadre? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo se relaciona con mi caso? Todo ese tipo de cosas también es importante para que un encuadre sea efectivo. Porque si yo puedo encuadrar perfecto en una moción sobre economías latinoamericanas, yo puedo encuadrar perfecto cómo se ve Latinoamérica. Pero si luego todo mi argumento va en torno solo a la economía y nunca lo analogo hacia el encuadre que hice sobre Latinoamérica, en realidad no fue un encuadre efectivo, porque fue un encuadre bueno, tal vez estaba muy bien probado, pero no tenía nada que ver con mi caso. Entonces hay que pensar, ¿qué es lo que voy a probar? ¿Qué estoy tratando de probar? ¿Qué quiero que me compren? ¿Y cómo me va a ayudar el encuadre a probar ese tipo de cosas? ¿Cómo se relaciona con mis argumentos? ¿Mi encuadre mis argumentos dependen de mi encuadre o son dos cosas independientes? Ayudan mucho a probar, por ejemplo, si es que sí está relacionado con el caso, ayuda mucho a que sea como un caso bastante bien construido, que sea fácil de seguir, que no tenga como dudas razonables o que las dudas razonables no sean tan importantes como para que pierdan una comparativa y todo ese tipo de cosas, pero siempre tienen que estar como unidos, siempre tiene que ser una lógica de yo estoy tratando de probar que la gente, por ejemplo, volviendo a lo del amor y el dinero, yo estoy tratando de probar que la gente ama mucho como sin medida y independientemente del dinero. Yo amo a la gente, yo amo sentir el amor, todo ese tipo de cosas. Si mi encuadre solamente habla de los sentimientos de las personas y toda mi argumentación va en torno al amor, en realidad, pues razonablemente lo podemos analogar, pero tiene que estar directamente relacionado. Es decir, el encuadre idealmente debería de ser sobre el amor en las personas, sobre sentimientos fuertes y que de ahí parta. Como ya lo probé en el encuadre, las personas sentimos mucho. Entonces vamos a hablar sobre por qué el amor es un sentimiento muy fuerte y es muy relevante. Entonces, ese tipo de premisas dentro de los encuadres ya ayuda a que el caso sea coherente, pero que aparte sea efectivo, porque ya mis argumentos, si todo mi encuadre fue sobre emociones fuertes y todos mis argumentos van en torno a probar por qué las emociones fuertes son buenas para las personas por sobre el dinero, pues razonablemente ya el caso está completo porque está unido, porque todas las premisas estaban bien probadas y todo ese tipo de cosas. Y lo cuarto es justo eso, qué tan bien probado está mi encuadre, porque yo puedo decirle al panel, necesito que me compren que las personas aman el amor, y empiezo a argumentar, pues razonablemente el panel no me lo va a comprar o pues va a tener muchas dudas razonables.
Entonces, algo muy importante es probar el encuadre, es decir, pensar como qué necesito para que la gente me compre, que las emociones fuertes son buenas, qué necesito explicar, cuáles son las premisas de las que depende esto, por ejemplo. Oposición puede decir las emociones fuertes no son tan buenas porque las consecuencias que tienen en los sentimientos de las personas son malas. Todo ese tipo de cosas hay que tratar de tumbarlas desde el encuadre. Es decir, yo voy a explicar porque incluso con los perjuicios que tienen las emociones fuertes, esto sigue siendo mucho más importante. ¿Por qué? Porque los seres humanos necesitamos experimentar sentimientos para poder analogarlo a la vida, para poder como tener aún más experiencias que nos ayuden a futuro. Todo ese tipo de cosas hacen que el encuadre esté muy bien probado y que ya entonces no sea tan fácil responderle a mi encuadre, incluso si es fácil responderle a mi encuadre, aún tienen que lidiar con todos los argumentos dentro de como el caso. Entonces yo diría que esos son los 4 puntos que hacen efectivo a un encuadre en la generalidad. Vamos a hablar de eso en los ejemplos, pero podemos pasar a las concesiones. ¿Qué son las concesiones dentro de un debate o cómo se ve? Normalmente suelen ocurrir después de puntos de información, después de que acaba de terminar un discurso como de extensiones o de líder de OPO, viceprimer ministro de gobierno, lo que sea, y a ti se te acaba de ocurrir una respuesta que puedes. Conceder un punto es, por ejemplo, si yo soy líder de OPO y yo digo, la verdad, amo el dinero y las personas necesitan dinero para seguir existiendo y no me importa nunca experimentar amor mientras pueda tener una casa, por ejemplo. Eso es bastante persuasivo para el panel para hablar sobre cómo es importante el dinero. Yo, si voy a ser viceprimer ministro de gobierno, tengo que pensar qué puedo cederle de lo que acaba de decir. Por ejemplo, yo puedo, una concesión se ve como si yo fuera viceprimer ministro de gobierno y digo, va, todo el mundo quiere una casa, razonablemente todos necesitamos dinero. Yo te voy a explicar por qué el dinero no es nada si yo no me siento completamente enamorado del dinero, si yo no me enamoro de la casa que estoy comprando, si yo no tengo emociones fuertes en torno a lo que sea que voy a hacer con el dinero. Entonces puedo ceder que necesito el dinero, pero eso no es lo más importante dentro del debate porque es cómo me siento con el dinero que tengo. Eso es una concesión estratégica, porque entonces el panel dice como, lo más importante de oposición razonablemente era que necesito dinero, probablemente no que experimento el amor. Si yo ya cedo que efectivamente necesito dinero, pero que no me sirve de nada si no estoy sintiendo emociones fuertes en torno a eso, la concesión ya fue efectiva porque, bueno, igual depende de que pues pruebes lo siguiente, pero ese tipo de concesiones pueden ser efectivas para tratar de ponderar cosas que pueden ser más importantes dentro de como el debate. Vamos a hablar sobre las concesiones. Lo primero, yo creo que hay que tener claro el propio caso dentro del debate. Y aquí quiero ser muy específica en dentro del debate porque hay una diferencia sustancial entre lo que yo me imaginé en el prep time que iba a ser mi caso y lo que terminó siendo mi caso dentro del debate. Es decir, si lo adaptamos porque éramos bajas y nos robaron el caso las altas, o las altas hablaron de cosas que nunca imaginamos que iban a hablar y adaptamos el caso, o si soy oposición y gobierno intentó hacer otro tipo de cosas, yo tuve que cambiar mi caso. Todo ese tipo de cosas. Lo importante es tener claro lo que probaste dentro del debate o lo que se dijo dentro del debate o tus argumentos dentro del debate. Una vez que se tiene claro eso, ya podemos, por ejemplo, descifrar qué es lo más importante. Ya podemos descifrar qué es lo que tiene mi caso de debilidad. Ya podemos descifrar qué es lo que voy a necesitar ponderar mucho más fuerte para ganar la ronda, todo ese tipo de cosas. Pero es muy importante tener claridad sobre, por ejemplo, escuchar a mi dupla. Si yo voy a hacer un segundo discurso, necesito, aparte de escuchar a todas las cámaras, que razonablemente se le pueda notar, necesito escuchar a mi dupla, necesito escuchar qué fue lo que probó, qué argumentos dio, qué premisas le faltaron. Ese tipo de cosas hacen más sencillo que podamos hacer las concesiones, porque razonablemente ya sé de qué va mi caso o ya sé lo que el panel escuchó de mi caso. Entonces ya sé cómo puedo conceder cierto tipo de cosas que no son tan importantes porque el caso del que habló mi dupla no dependía de ese tipo de cosas. Lo segundo es que hay que valorar los costos de oportunidad de los argumentos. Es decir, cuando hablo del costo de oportunidad es lo que estoy dispuesto a ceder para obtener otra cosa. Es decir, yo estoy dispuesta a ceder que todos necesitamos dinero si es que lo que voy a obtener es aún más beneficio emocional de poder disfrutar las cosas que hago con el dinero, por ejemplo. Todo ese costo de oportunidad hay que tenerlo claro al momento de hacer algún tipo de concesión, porque si yo voy a conceder, por ejemplo, algo que va a afectar mi caso
o voy a ceder el caso o lo que sea, pues razonablemente el costo de oportunidad es muy grande. Entonces hay que valorar qué es lo más importante, qué trae más beneficio, qué hace que el panel me compre más las cosas. Esos son los costos de oportunidad de los argumentos. Lo tercero es justo eso. Lo que estoy a punto de ceder no perjudica a mi caso. Es decir, si las concesiones es algo que yo siento que se tiene que tratar con pincitas. Es decir, no creo que es algo que siempre se deba de hacer dentro de los debates, pero es una manera muy efectiva de ponderar. Entonces, esta pregunta va en torno a, lo que estoy a punto de ceder no daña a la argumentación que hizo mi primer orador. Lo que estoy a punto de ceder no hace que entonces para mí sea como indefendible el caso. Esto se vería, por ejemplo, en una moción en torno a, pues, no sé, en una moción de actor. Si yo estoy encuadrando al actor, si mi primer orador ya hizo un trabajo increíble sobre los intereses, todo ese tipo de cosas, y oposición dice, la verdad es que esos intereses no son tan importantes porque el actor como razonablemente haría esto y esto, y se te están olvidando estos factores. Si yo cedo, o sea, si mi concesión se ve como, sí, todo lo que tú digas, vamos a aprobar este tipo de cosas, eso probablemente perjudique a mi caso porque estoy cediendo puntos que pues razonablemente podemos compartir dentro de las bancadas, porque por ejemplo, si yo cedo que en una moción de actor que tiene que elegir una alternativa, si a mi oposición me dice es que tu alternativa pues no le trae tanto beneficio y yo cedo eso, entonces para el panel va a ser muy confuso que después me ponga a ponderar ese tipo de alternativas porque ya lo cedí. Entonces las concesiones tienen que ser muy estratégicas, no en toda la idea, sino como yo puedo ceder que razonablemente pues este actor, cuando elija esta alternativa, puedo ceder que no se va a sentir bien en el corto plazo. Voy a ponderar el largo plazo. Voy a explicarte por qué es aún más importante el largo plazo. Entonces, ese tipo de cosas son relevantes. El cuarto es, ¿cuál es el punto más importante dentro de mi caso? Es decir, ¿qué es lo más importante? Por ejemplo, en esta moción de actor de elegir dos alternativas. ¿Qué es lo más importante? Que se sienta bien, que tenga más beneficios, que no esté tan mal, todo ese tipo de cosas. Tengo que tener claro cuál es el punto más importante, porque eso es algo que nunca voy a ceder. Eso es algo muy claro dentro de las concesiones. Lo más importante de mi caso es algo que no puedo tocar, es algo que no puedo ceder, ya sea como que oposición lo está tratando de refutar mucho, que oposición ya intentó probar porque no es lo más importante y así, es algo que no puede entrar dentro de las concesiones. Yo puedo ceder, por ejemplo, que no va a tener cierto tipo de beneficios. Yo puedo ceder que esto no se va a dar en el corto plazo, pero no puedo ceder que no se va a dar. O no puedo ceder que como la totalidad de algo, sobre todo si es el punto más importante del caso, el core del caso, todo ese tipo de cosas, porque eso perjudica muchísimo el nivel como de, pues, de la capacidad que tiene el panel para comprarte, ¿saben? Porque eso hace que sea aún más confuso para el panel, como si tenían anotado que yo ya dije que lo más importante de mi caso es que esta persona en el largo plazo se vea bien, pero después me hacen un POI y yo cedo dentro de mi respuesta al POI lo que sea que me acaban de preguntar, para el panel va a ser muy confuso a la hora de ponderar porque razonablemente ya hay una contradicción o ya hice una concesión que perjudicaba a mi propio caso. Yo creo que se lo podemos ver más adelante dentro del ejemplo, pero esta es la parte teórica. Y lo último, pues va abonado mucho a esto, es decir, siempre hay que como remarcar qué argumento, qué choque, qué ponderación, qué encuadre, qué lo que sea, es más importante que lo que sea que estoy cediendo. Y eso va en torno a las concesiones. Siempre que yo cedo algo, es importante no solo cederlo, sino explicar por qué lo estoy cediendo. Es decir, si yo voy a ceder que el actor X cuando tome la alternativa A en el corto plazo no va a estar tan bien, tengo que ponderar por qué el largo plazo es más importante. Siempre tiene que haber algo más importante que lo que sea que yo estoy cediendo. Esto primero para que sea mucho más persuasivo, pero segundo es una manera en la que el panel ya entiende qué es lo más importante, ya entiende por qué le tiene que preocupar más el largo plazo. No sé, hay muchos criterios para probar ese tipo de cosas, pero la idea es esta. Siempre tiene que haber algo aún más importante, algo que yo esté ponderando, algo que yo esté tratando de explicarle al panel que es más importante para que así se me faciliten más las ponderaciones, porque si yo hago ese tipo de cosas, si yo concedo que el corto plazo no es tan importante, ya es más fácil que mis ponderaciones vayan en torno a largo plazo, porque ya no tengo que explicar por qué el corto plazo es tan malo si es que ya lo cedí. Es decir, sí, todas las explicaciones de oposición en torno a cómo el corto plazo, pues lo vamos a perder al momento de elegir la alternativa A, pueden ser ciertas.
pero oposición nunca ha querido hacer engage con, por ejemplo, que el largo plazo es más importante. O incluso si no hubo capacidad de engage, ya explicar por qué el largo plazo es más importante y por qué le gana a todas las explicaciones de corto plazo de, por ejemplo, oposición, sigue siendo relevante dentro de la comparativa. Y eso nos lleva a que hace que las concesiones sean estratégicas. Lo primero es justo que saber qué fue lo que probó mi caso dentro del debate. Yo necesito primero escuchar a mi dupla y saber qué pasó con mi caso dentro del debate. Es estratégico hacer concesiones si es que sé lo que estoy probando dentro de mi caso. Si tengo claro qué es a lo que quiero llegar, cuáles son mis impactos, cuál va a ser mi encuadre. Solo dentro de este tipo de cosas es que puedo hacer concesiones estratégicas porque así no cedo lo más importante de mi caso, pero aparte cedo lo que me va a beneficiar a mí. Yo cedo el corto plazo porque sé que si pondero el largo plazo me va a hacer ganar el debate. Ese tipo de cosas es importante. Y lo segundo es tener muy claro cuáles son los puntos más fuertes del debate. Esto va relacionado directamente con, por ejemplo, si yo ya reconocí que lo más importante de oposiciones es el corto plazo, es lo que han tratado de argumentar, es a lo que le han dedicado más tiempo, si yo lo cedo, pues razonablemente eso como puede hacer que las oposiciones se pongan un poco nerviosas, porque si yo hago una gran carga argumentativa en torno a por qué el largo plazo es más importante, entonces ya tengo una ventaja sobre oposiciones porque yo ya probé por qué esto es lo más importante. Ya ahí entra, por ejemplo, el punto de ser comparativos, es decir, incluso si el corto plazo fuera importante, vamos a explicar por qué el largo plazo es aún más importante. Eso, pues, igual sigue siendo que el caso sea comparativo, pero aparte es saber identificar cuál es el punto más fuerte para ceder ese tipo de cosas o para tratar de como ponderarnos sobre ese tipo de puntos. Lo tercero va como muy amarrado a lo segundo, que es saber qué punto ya fue considerado más importante dentro de la ronda. Si está hablando baja de oposición y alta de gobierno le hace un punto que ya discutimos las otras tres cámaras, razonablemente ese punto o es muy importante o es algo que es diferenciador dentro del debate, en el caso más ideal posible. Entonces, tratar de reconocer esos puntos para saber o para tener el ejercicio de analizar qué tan importantes son, pues razonablemente me ayuda a que sea mucho más estratégico. Porque si yo cedo algo que pues a nadie le importa dentro del debate, pues razonablemente la ponderación no va a ser tan fuerte. Pero si yo cedo algo que ya fue reconocido como importante dentro del debate o como que le están dando mucha importancia y pondero algo más fuerte o pondero algo más, o sea, pruebo algo que es más importante dentro del debate, pues razonablemente eso hace que tenga cierto tipo de ventaja. Y lo cuarto que va en torno a la estrategia es que no son tan importantes como los encuadres. Es decir, las concesiones es un ejercicio que puede o no utilizarse en un debate, pero es una manera muy efectiva de posicionar el caso. Por ejemplo, cuando necesitas sumar puntos en rondas cerradas o en rondas eliminatorias. Es decir, si en una ronda eliminatoria en la que me estoy jugando el pase a semis, oposiciones o si yo soy gobierno, si yo soy cualquier tipo de cámaras dentro del debate y me están haciendo como muchos puntos, están tratando de refutar mucho en torno a una idea en específico, las concesiones pueden ser estratégicas porque es una manera de sobreponderarte a ese tipo de cámaras. Es decir, si yo soy baja de gobierno, yo ya noté que claramente alta oposición va ganando, probablemente puedo conceder ese tipo de cosas y si yo reconozco que en segundo lugar se lo están peleando las bajas, razonablemente voy a tratar de conceder cierto tipo de cosas para ponderarme sobre baja de oposición y que pasemos los dos en la comparativa. Ese tipo de cosas sí son estratégicas porque no solamente es solo conceder por conceder, sino está teniendo un fin máximo. Quiero ponderar, quiero explicar que algo es más importante, quiero ponderarme sobre esta cámara, quiero que me compren que esto es más importante en la comparativa, ese tipo de cosas sí son estratégicas. Y ahora vamos a hablar sobre los beneficios de ambos. Yo creo que los beneficios de un encuadre bien probado es en sí mismo aprobar los argumentos más fácil. Es decir, si ya me compraron el encuadre, es mucho más fácil que los argumentos, independientemente de que también tienen que ir probados, pues razonablemente ya tienen dónde visualizarlos. Es decir, si yo encuadro perfectamente volviendo a la emoción del amor y el dinero, si yo encuadro perfectamente porque la gente ama las emociones fuertes, ya una argumentación en torno al amor, ya una argumentación en torno a cómo la gente se siente más feliz, y es más fácil que el pane se lo imagine como con una peliculita de sentimientos, de emociones fuertes, de qué le importa a las personas. Ese tipo de cosas ayudan a probar el caso en sí mismo. Los beneficios de un encuadre bien probado también es que desencuadrar toma tiempo al discurso contrario, inherentemente.
independientemente de que tenga que argumentar y así, tratar de desencuadrar a alguien le toma tiempo del discurso que razonablemente pudo ocupar para argumentar un poco más, para dar más mecanismos, para ponderar desde el primer discurso, todo ese tipo de cosas. Y lo tercero es que aumenta la magnitud o el delta de caso. Es decir, si mi encuadre está muy bien probado y está muy bien explicado y es muy contextual y todo ese tipo de cosas, eso hace que el delta del caso incremente porque ahora puedo jugar en un escenario más plausible o puede como aplicar a más personas o puede que esté muy bien ponderado dentro del debate. Eso creo que son los beneficios claros de un buen encuadre. Y los beneficios de las concesiones, yo creo que primero ayudan a focalizar la parte más importante del caso. Una concesión sí ayuda a que el panel note qué es lo más importante, tanto que estoy cediendo algo más para ponderar ese tipo de cosas. Lo segundo es que hacen más sencillas y más claras las ponderaciones. Es decir, si yo ya concedí algo, es porque razonablemente voy a ponderar algo más, es razonablemente el momento en el que el panel, cuando escucha sí, sí, te lo cedo porque algo es más importante, hasta el panel como va a detenerse a anotar lo que sea que vas a decir, porque es algo que como suena peligroso dentro del debate, pero si está muy bien ponderado lo que vas a explicar, pues razonablemente hace que sea mucho más sencillo. Y lo tercero es que pone nervioso al equipo contrario, independientemente de si la concesión fue efectiva o no. Cuando yo hago un POI, estoy tratando de explicar en mi POI por qué algo es más importante y la respuesta es sí, lo cedo porque no es lo más importante y explican de manera efectiva cómo algo es más importante, eso inherentemente pone nervioso al siguiente o al equipo o a la siguiente persona o si ya pasó el equipo, como inherentemente va a haber un sentimiento como de nerviosismo, de inseguridad dentro del caso, porque si yo ya cedí ese tipo de cosas, es probable que vayan a explicar por qué algo es más importante. Si de verdad prueban como algo es más importante, eso ya inherentemente como indica que mi caso pierde persuasividad, como pierde relevancia dentro del debate, entonces esos son los beneficios de las concesiones. Y vamos a hablar de los retos. No le quise poner perjuicios porque en realidad yo no creo que sean tan malos en generalidad. Yo creo que los retos de un encuadre es que tiene que estar bien probado, siempre. Tengo que probar por qué lo que estoy diciendo es cierto, no solo del encuadre, sino de cualquier argumento. Pero eso es un reto dentro de los encuadres. Lo segundo es que tiene que estar lo más acercado a la realidad posible, es decir, los encuadres tienen que ser analogables a algo, tienen que ser entendidos por las votantes informadas promedio, todo ese tipo de cosas pues razonablemente es un reto porque no siempre un encuadre puede ser comparativo, sobre todo en mociones que puedan estar muy cerradas, que sean sobre ideologías específicas, que manejen temas que son difíciles, todo ese tipo de cosas. Y lo tercero es que debería de ser lo más comparativo posible, es lo que ya hablábamos sobre que tiene que aplicar a ambas cámaras de debate. Yo creo que eso siempre es un reto porque a veces pensar en un encuadre comparativo implica, por ejemplo, que ya oposición no me puede desencuadrar y sí tiene el tiempo suficiente para continuar argumentando. Pero mientras sea más comparativo, es mucho más probable que yo pueda seguir argumentando efectivamente, porque si el encuadre le aplicó tanto a gobierno como a oposición, es probable que mis argumentos sigan siendo efectivos en base a mi encuadre. Eso, pues, inherentemente, si es que el encuadre es comparativo, pues puede ser un reto, pero también es un beneficio. Y el reto de las concesiones es, el primero, tienen que ser, o sea, tener cuidado de ceder cosas que no afecten tu caso. Yo no voy a ceder el punto más importante de mi caso porque razonablemente eso me perjudica, pero justo como ya hablábamos, tenemos que tener claridad en cuál es el punto más importante y todo ese tipo de cosas. Lo segundo es no ceder cosas que sean determinantes para el debate. Es decir, yo no puedo ceder algo muy tramposo, por ejemplo, es como si hiciéramos definiciones o ardillas o simplemente cediéramos el debate. Es decir, se tienen que ceder, como ya hablábamos, puntos muy específicos que no sean determinantes para el debate, es decir, que no cambien toda la comparativa, que no hagan que toda mi bancada pueda ganar o perder o todo ese tipo de cosas, pero que aparte sean, que haya algo que es más importante dentro de las concesiones. Y lo tercero es reconocer en qué contexto es estratégico ceder cosas y en qué contexto no es estratégico ceder cosas. Si yo reconozco que no puedo ceder nada dentro de mi discurso, razonablemente no hago concesiones en este discurso y ya, no pasa nada. No es un punto muy relevante dentro del debate, pero saber en qué contexto, por ejemplo, si yo sé que es algo que puedo ponderar, si yo sé que hay algo que es aún más importante, entonces razonablemente lo puedo ceder porque puedo ponderar otra cosa. Pero si reconozco que no hay nada que pueda ceder, entonces probablemente no es el momento de conceder cosas, es el momento de argumentar de mejor manera, es el momento de buscar más ponderaciones, es el momento de buscar más reputaciones, de pensar en más reputaciones que no impliquen necesariamente concesiones. Y ya por último, yo pensaba en hablar de un ejemplo sobre encuadres y un ejemplo sobre concesiones. Ambas mociones son de el SEMUDE de este año, SEMUDE
Medellín, y así. Este es el ejemplo específico de los encuadres, es decir, eres una joven activista latinoamericana con un aumento de reconocimiento, tu activismo se ha caracterizado por el desafío de la autoridad por medio de protestas no autorizadas, ocupaciones de propiedades, sabotajes, desobediencia civil y así. Un día se te presenta la oportunidad de tomar un cargo político en el partido político vigente, eventualmente tienes una gran posibilidad de crecimiento e influencia en el mismo, ingresar al partido implica una moderación significativa de tu postura. Esta casa, como la persona joven y activista latinoamericana, elegiría el activismo por sobre la política. En primer lugar, este tipo de emociones es como, ayudan mucho para pensar en un encuadre que sea efectivo. Es decir, es una emoción de actor. Razonablemente yo puedo encuadrar cómo se ven las personas jóvenes activistas latinoamericanas. Este encuadre es muy sencillo. Yo tengo que encuadrar qué piensa una persona latinoamericana o qué razonablemente podría experimentar una persona latinoamericana. Si el, si el debate va a ir en torno a si debo aceptar un partido, un puesto dentro de un partido político o todo lo contrario, es decir, ser alguien activista que es como que se manifiesta en torno a los partidos políticos, el encuadre es sencillo. Primero, ¿qué piensa una persona joven activista latinoamericana? Si yo soy gobierno y tengo que elegir, por ejemplo, el activismo, el encuadre puede ir en torno a por qué esta persona nunca confiaría en un partido político. Pero todo esto puede venir desde el encuadre y no necesariamente tiene que ser argumentos. Yo puedo encuadrar como la persona joven razonablemente no ama la política porque dentro del activismo ha visto que le falla sistemáticamente, ha visto cómo la política no le ayuda, cómo se ha manifestado y es como activamente violenta contra la política y cómo no han hecho nada para cambiarlo. Como reconoce que en Latinoamérica las instituciones no funcionan. Todo ese tipo de cosas pueden ir dentro del encuadre y son efectivos porque son comparativos, porque razonablemente oposición puede tratar de desencuadrar y decir como incluso, o sea, puede cederlo, incluso cuando no confíe en los políticos, puede tratar de explicar por qué dentro de mi encuadre los partidos políticos son más importantes, tienen más beneficios o lo que sea, pero eso ya hace que mi caso sea mucho más importante si es que tengo este encuadre bien probado sobre cómo nunca elegiría, por ejemplo, el gobierno nunca elegiría a la política porque es tan radical, porque es tan activista, porque como está en Latinoamérica, le enoja tanto las injusticias, todo ese tipo de cosas hacen que sea mucho más comparativo dentro de ese tipo de cosas. Si yo escuchara este encuadre y soy oposición, tengo dos alternativas. Puedo desencuadrarla y puedo decir no, en realidad hace tanto activismo porque puedo entrar a la política o porque reconozco que hay un cambio necesario y solo lo puedo hacer dentro de la política, o puede jugar dentro de mi encuadre y decir sí, razonablemente odia a la política, pero porque incluso cuando odia a la política voy a entrar, por ejemplo, a ella. Es decir, porque el encuadre puede ir en torno a las personas jóvenes reconocen que la única manera de hacer un cambio fáctico en el status quo es tener una posición de poder. Si esta persona razonablemente reconoce esto, como ya expliqué en mi encuadre que lo hacen todas las personas, entonces vamos a explicar por qué esta persona se ve mejor cuando se une a la política, por qué percibe que puede hacer más cambios, todo ese tipo de cosas. Eso ya hace que ambos encuadres como funcionen. Si es que tengo que desencuadrar, lo puedo hacer. Si es que puedo jugar en el mismo encuadre, lo puedo hacer. Pero los encuadres son muy efectivos para tratar de probar los argumentos o para tratar de guiar el punto más importante del caso, todo ese tipo de cosas. Creo que este tipo de emociones son como muy sencillas de encuadrar porque tienen las pautas para hacerlo. Es decir, es una persona joven, identificamos eso, es activista, es pensar cómo se ve un activista, qué hace un activista, por qué es importante que sea activista, no sé, y qué hace que sea latinoamericana. Es decir, razonablemente un activista latinoamericana reconoce que las instituciones no funcionan, que hay mucha corrupción, que todo ese tipo de cosas. Entonces, es importante esto que se hable desde el PREP, es decir, que vamos a intentar probar, pero este tipo, como reconocer cuáles son los puntos de la moción de los que yo puedo sacar ventaja para mi encuadre. Eso como sigue siendo importante en la comparativa. Y el ejemplo que se me ocurrió para las concesiones es literalmente de la siguiente ronda de CEMU de Medellín. En contextos de posconflicto, las comisiones de la verdad pueden priorizar uno de los dos modelos. El modelo conciliador enfoca sus esfuerzos en identificar múltiples causales del conflicto y reparar a todas las partes involucradas, evitando realizar investigaciones legales y en ocasiones sugiriendo amnistías a potenciales responsables de crímenes, por ejemplo Sudáfrica. Y el modelo de justicia priorizaría la identificación de potenciales víctimas y victimarios y en la medida de lo posible ofrece información que puede ser utilizada para acusar y condenar responsables de crímenes de lesa humanidad, por ejemplo Perú. Si la moción es esta casa prefiere que las comisiones de la verdad prioricen el modelo conciliador en lugar del modelo de justicia, hay ciertas concesiones que se podrían dar dentro del debate. Es decir,
Razonablemente, ambos equipos van a estar de acuerdo en que lo más importante es la reparación a las personas, pero tienen ideas diferentes de reparación. Yo como gobierno puedo ceder, por ejemplo, que si mi modelo implica realizar investigaciones, hacer esfuerzos por identificar causales del conflicto, yo puedo ceder que esto puede ser revictimizante si es que pondero por qué identificar causales es más importante que la revictimización de las personas. Yo puedo ceder, por ejemplo, que ofrecer información como que puede ser utilizada para acusar y condenar a responsables. Yo puedo ceder que el modelo de oposición razonablemente va a tener aún más información. Yo puedo ponderar en gobierno, por ejemplo, cómo las comisiones de la verdad no funcionan si es que no tienen el apoyo de la gente. Todo ese tipo de concesiones ya hacen que todo lo que quiera argumentar oposición tiene que pasar por el filtro de yo ya dije que eso no era importante. Es decir, tiene que probar porque es aún más importante o buscar otra cosa que probar que sea más importante. Eso siempre toma tiempo, eso siempre toma estrategia, todo ese tipo de cosas que pues razonablemente no tenemos tanto dentro de un debate. Entonces, todo ese tipo de como cosas, sobre todo emociones como de preferir, de tomar una decisión, que tengan dos alternativas y así, eso es donde más se puede hacer concesiones, porque yo puedo identificar qué es lo más importante. Si el gobierno va a intentar probar que para que las comisiones de la verdad funcionen, necesitan que las personas estén de acuerdo y necesitan que las personas colaboren, razonablemente no puede ceder eso. Es decir, si oposición le dice es que la gente nunca va a querer colaborar con las comisiones de la verdad, yo como gobierno no me voy a parar a ceder eso. Yo tengo que explicar como razonablemente primero si tienen incentivos de como colaborar con las comisiones de la verdad. Puedo ceder, por ejemplo, que se va a dar revictimización. Yo puedo ceder, por ejemplo, que no voy a tener tanta información. Yo puedo ceder, por ejemplo, que las amnistías son malas y que eso implica como perdonar a personas malas. Yo puedo ceder eso si pondero, por ejemplo, como las amnistías es la única manera en que las personas tienen capacidad de decirme algo. Es decir, si yo le estoy dando amnistía a potenciales responsables de crímenes, yo ahora tengo la ventaja de que cedo que voy a perdonar a estas personas, que hay una diferencia entre amnistía y perdón, pero eso es cosa de otro debate. Yo puedo ceder que voy a perdonar a esta persona si es que explico cómo con este perdón específico o con esta amnistía específica, esta persona tiene más incentivos a hablar. Esta persona tiene más incentivos a darme más información, a buscar cierto tipo de como reparación. Todo ese tipo de cosas son concesiones estratégicas dentro del debate porque ya estoy cediendo lo que oposición probablemente me va a reclamar más, que es decir, como, ¿por qué voy a perdonar a esta persona? Si yo cedo eso y explico cómo la única manera en la que voy a obtener información es a través de las amnistías, ya voy ganando, ya solo es explicar por qué esta información es tan relevante dentro del debate. Puede haber varios mecanismos para eso, como hay una reparación más profunda en torno a que tengo más información sobre cómo se dieron las causas, pero eso necesariamente implica que yo cedo que voy a perdonar a estas personas, yo cedo que la amnistía es mala, todo ese tipo de cosas, siempre y cuando pondere otra cosa. Y así, estos son como solo ejemplos prácticos del tab que tenía más a la mano, pero esto es como materialmente se ve una concesión dentro de este tipo de cosas. Entonces, eso es, según yo, todo dentro del debate. No sé si hay alguna duda, o si no, pues, eso fue todo. Increíble. Pues yo creo que eso fue todo igual. Pues los invitamos a seguir viendo los siguientes talleres que se van a estar mandando. Y eso, muchas gracias por participar en el Nacional de Panamá.